Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo curso de la Escuela de Democracia de la Universidad Pública de Navarra. Este ya es el cuarto curso que, bueno, seguimos con esta actividad. Empezamos en 2020, en plena pandemia. Fueron tiempos un poco complicados, pero a pesar de eso, lo cierto es que, bueno, esta dinámica que surgió hace esos 4 años, pues se ha estabilizado. Y yo, por lo menos, y me consta que la universidad también, estamos muy contentos de cómo se está desarrollando, de la asistencia de público, de que parece que está cogiendo, digamos, base y se va a mantener. Nos han visitado durante estos 4 años muchos ponentes y muchas personas muy interesantes. Algunas de ellas, solo por citar algunas, han sido Joaquín Bosch o Juan Soto Ibars, Óscar Alzaga, Martín Pallín, Ana de Miguel, Elisa de la Nuez, es decir, gente bueno, que tiene muchísima presencia en la escena nacional y que dentro de su ámbito de especialidad son, bueno, pues de alguna manera punteros o gente que tiene mucho que decir y mucho que aportar. Antes de dar paso a la invitada que nos acompaña hoy, tengo que dar un pequeño aviso a los estudiantes de grado que quieren conseguir el crédito. Vamos a pasar como a la media hora o así de iniciar la charla, pasaremos un listado de firmas. Supongo que pasará por todas las manos, pero solo aquellos estudiantes de grado interesados en el crédito tienen que firmar. El resto, simplemente lo que tienes que hacer es pasarlo. Y la idea es que de las 6 charlas que creemos que organizaremos este año, tenéis que asistir a 5, hacer un pequeño trabajo de cada una de esas 5, un trabajo breve de una cara de folio, una cosa así. Ya os diremos de qué se trata ese trabajo más adelante y cuáles son los requisitos necesarios, y con eso se conseguiría el crédito. Los que estéis en primero, si cada año conseguís un crédito, cuando tengáis el tercero, ya sabéis que con eso, digamos, os podéis librar de una asignatura de las de 3 créditos en cuarto curso, en el último año. Bien, dado este pequeño aviso, paso ya a presentar a nuestra invitada de hoy. Se trata de Ana Valero Heredia, que es profesora titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha escrito monografías, la verdad es que yo preparando esta presentación, siempre de temas interesantísimos, como por ejemplo la libertad de conciencia del menor, la laicidad del Estado o la cuestión de la cultura de la cancelación, temas, la verdad, muy actuales. Ella ha investigado, además, desde una perspectiva académica en centros de referencia internacional como la Sorbona de París o el Trinity College en Dublín, así como en otros centros de indudable prestigio, y colabora en medios de comunicación nacionales, entre ellos en El País. Colabora habitualmente dando sus puntos de vista y bueno, interviniendo en el debate público de nuestro país. Hoy está aquí porque ha escrito este libro, La libertad de la pornografía, que es un ensayo interesantísimo sobre el tema de la pornografía, que es sin duda un tema muy actual. El ensayo está escrito en perspectiva académica, jurídica, pero se lee muy fácil y se ocupa sobre todo de 3 cosas. Primero, de qué es la pornografía, que realmente es un concepto difícil de asir, por así decir, difícil de definir, difícil de delimitar. Se ocupa de la pornografía y del daño, o del posible daño, o de la cuestión del daño a la mujer que provoca. Y ahí es muy interesante cómo, digamos, establece un mapa de las diferentes posturas que mantienen al respecto a los diferentes feminismos, y trata, en tercer lugar, de la pornografía y del daño a los niños y a la juventud. Ahí ya no hay tanta discusión porque básicamente todo el mundo entiende que la posición lógica es estar en contra, ¿no? No quiero hablar más por no hacer spoiler, ¿no? Como se dice ahora, por no destripar lo que la ponente viene a decirnos. Tan solo decir que es un verdadero placer tenerte aquí, que muy bienvenida a la Escuela de Democracia y que tuya es la palabra. Muchas gracias.
Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar aquí. Gracias a Jorge Urdanoz por la invitación a esta Escuela de Democracia, que me parece una iniciativa preciosa y muy interesante, y a la Universidad Pública de Navarra. Es mi primera vez en Navarra, así que estoy muy contenta. Gracias a todos vosotros y vosotras por venir esta tarde aquí. Bueno, yo voy a hacer voy a proyectar al mismo tiempo que voy hablando, porque creo que con fotografías y con pinturas se puede seguir mucho mejor lo que he venido a contarles. Como saben, en todo tiempo y en toda civilización, la sexualidad humana ha estado representada a través de distintos instrumentos o medios, pero el arte ha sido el canal a través del cual se ha representado mayoritariamente, ¿no? Ya en la Grecia clásica y en la antigua Roma, las dimensiones del falo del dios Príapo en la Casa Viti de la condenada Pompeya, o las pinturas de relaciones sexuales que aparecen en los muros de las casas sepultadas por el Vesubio, ponen de manifiesto que tanto en la Grecia antigua como en la clásica, como en la antigua Roma, la sexualidad y su representación formaba parte de la vida pública de nuestros antepasados. En las civilizaciones orientales, tanto india como china o como japonesa, también la sexualidad aparece muy representada en el arte, en ocasiones vinculada a la dimensión espiritual del ser humano. Si vemos a la derecha, tenemos una imagen de uno de los templos, de los múltiples templos dedicados al sexo en India. Abajo tenemos la esposa del pescador, que es una imagen muy conocida del arte shunga japonés. El Kama Sutra es entendido como la primera obra literaria pornográfica existente. Y podríamos decir que el arte sexual más antiguo se encuentra en la China de la dinastía Han en 200 años antes de Cristo aproximadamente. En el Renacimiento, pues el concepto católico de pecado hace que todo lo sexual esté sometido a un gran oscurantismo, ¿no? Porque el cuerpo es considerado como la prisión del alma y, por lo tanto, no hay representación de la sexualidad o forma parte de todo aquello de lo que no se puede hablar o que está censurado. Sin embargo, nunca he llegado a comprender muy bien por qué. He leído distintas tesis acerca de por qué en los capiteles y en los canecillos de muchos templos románicos, sin embargo, hay escenas sexuales, hay escenas de onanismo, de sexo grupal, etc. Algunas de las tesis que he leído tienen que ver con que quizás se representaba aquello que se quería ahuyentar, que se quería que se pretendía, la autoridad eclesiástica pretendía que no fuese, ¿no? Que no fuese objeto de práctica por el pueblo llano. Y también encontramos en época medieval un género literario que se llamaba le fabuleux, que eran fábulas, normalmente en verso, de los que el Decamerón de Boccaccio, cuya portada tenemos aquí a la izquierda, pues es uno de los ejemplos más conocidos. En los siglos... aquí tenemos dos fotogramas de los grabados que en el Renacimiento aparecen en una de las obras literarias eróticas que también existía entonces, que se llama I Modi, cuyo autor es Raimondi. Y aunque, como sabéis, en el Renacimiento el cuerpo vuelve a estar presente, ¿no? en las creaciones de los grandes maestros italianos, en pintura, en escultura, pero este cuerpo, este desnudo renacentista, está desprovisto de todo placer sexual y en realidad lo que trata de representar es la belleza
el canon de belleza del momento, que lo que hace, como sabemos, es recuperar a los clásicos. Pero, sin embargo, como digo, también hay obras literarias donde se representa la sexualidad humana. Estos son grabados de este libro que les comentaba, Imodi, que muestra escenas de pareja con distintas posturas sexuales y donde también la heterosexualidad no es la norma. También aparecen escenas homosexuales que suelen ir acompañadas además de sonetos eróticos. Los Imodi también incluían pues, escenas con monjas, esposas del momento, y había tras este tipo de creaciones un intento también de satirizar y a través de la sátira criticar al poder eclesiástico y al poder temporal, al poder político. En los siglos XVII y XVIII aparece la imprenta y con ello, en cierto modo, la democratización del acceso al conocimiento y, por tanto, también la democratización en el acceso a lo erótico y a lo expresamente sexual o pornográfico. Esto lleva acompañado el inicio de la persecución de lo que se llamaron los mauvais livres o libros malos por contradecir la moral hegemónica del momento, ¿no? Es la época del Marqués de Sade y su Justine, o de John Cleland y su Fanny Hill. Estas son algunas de las representaciones de las obras del Marqués de Sade. Vemos, por tanto, que ya en los siglos XVII y XVIII el discurso sexual o explícitamente sexual posee una dimensión política, una dimensión subversiva en tanto en cuanto cuestiona la moral hegemónica del momento, que es, en cierto modo, lo que ha sido lo que ha caracterizado al discurso sexual a lo largo de la historia y a la representación de la sexualidad humana. La acepción moderna de pornografía surge en el siglo XIX y en esto tiene mucho que ver el descubrimiento de la sepultada Pompeya en el año 1748, que, como sabéis, había sido sepultada 7 siglos antes por el Vesubio. Se descubrió toda una imaginería sexual, como os decía al principio de la exposición, que evidenciaba que nuestros ancestros consideraban la sexualidad como algo que formaba parte de la vida pública, puesto que esas representaciones sexuales no solamente estaban en los muros de las casas privadas, sino también en los edificios públicos, en los edificios oficiales. Esto, bueno, aquí tenéis en pantalla una de las esculturas que se encontraron, que es el dios romano Pan teniendo relaciones sexuales con una cabra, y todo lo que allí se descubrió horrorizó tanto como fascinó, por decirlo de alguna manera, a sus descubridores, que decidieron nuevamente ocultarlo de la vista del gran público, reducir su acceso a las élites y para eso reducir el acceso a su visión, ¿no? a las élites, y por eso lo que hicieron fue con la creación del conocido como el Museo Segreto de Nápoles, el Secret Museum, creado para que toda esta imaginería fuese ocultada al gran público. Se inició un proceso que culminaría con la prohibición legal de todos los materiales explícitamente sexuales en Europa y en Estados Unidos. A principios del siglo XX, la representación, bueno, no, más bien a finales del siglo XIX, la aparición de la pornografía, podríamos decir que, perdón, la aparición de la fotografía, podríamos decir que instaura el concepto de pornografía contemporánea. Es el inicio de la profesionalización de la pornografía, puesto que todas estas fotos como las que tenéis en pantalla pues circulaban de manera clandestina, en forma de postales, en forma de calendarios, etc.
Ya en principios del siglo XX, con el inicio del descubrimiento del cinematógrafo de los hermanos Lumière y el inicio del cine, también se hacen obras pornográficas, películas pornográficas. De hecho, un año después de la aparición del cinematógrafo es cuando aparece la primera película expresamente o realmente pornográfica, que se llama Le coucher de la mariée, en que aparece una actriz haciendo un striptease y teniendo relaciones sexuales con un hombre. A principios del siglo XX, la representación del sexo y del cuerpo, por tanto, en la fotografía y posteriormente en el cine, se convierte de alguna manera en un arma de confrontación política frente a la sociedad burguesa e incipientemente capitalista. Aquí tenemos a la izquierda, por ejemplo, un fotograma de las Stack Films o Blue Movies, que se llamaron, que son películas que a principios del siglo XX, películas muy cortitas, que eran rodadas, difundidas y después visionadas de manera clandestina, porque el código Hays impedía todo tipo de representación, de los ombligos incluso en Hollywood, ¿no? Por lo tanto, creaciones tan pornográficas como estas, pues evidentemente no podían tener acceso al cine oficial, y como digo, estas creaciones pues circulaban de manera clandestina, sobre todo entre clubs de hombres que visionaban allí este tipo de películas. La censura de obras de la literatura universal, como el Sexus de Henry Miller, el Ulises de Joyce o El amante de Lady Chatterley en estos inicios del siglo XX, evidencian que el arte sexual ha sido, por su irreverencia y por su capacidad para desafiar la moral hegemónica, aquel que ha sufrido más embates jurídicos, es decir, que ha sido objeto de mayores actuaciones de censura. Pero a partir de los años 60 esto empieza a cambiar. Aparecen revistas como Playboy, aparecen los primeros, en Francia, a inicios del siglo, empiezan a aparecer los primeros centros locales de striptease, los primeros sex shops. Tiene lugar en 1969 la primera Feria Internacional de Pornografía en Copenhague. Estamos en los momentos de la liberación sexual y en la época de la edad de oro del cine pornográfico en Estados Unidos. Todos tendrán en mente la película de Garganta Profunda de Damiano, ¿no? Que fue una película a la que asistieron a su proyección en los grandes cines, pues no solo los actores más importantes del momento, sino políticos, gente de la clase política, de la cultura, etcétera. Aquí tenemos un fotograma, sin embargo, de otra de las películas de la época, que es Behind the Green Door, detrás de la puerta verde, donde aparece la actriz hollywoodiense Meryl Chambers, que es una mujer rubia, majestuosa, con gran independencia, teniendo, no sé si han visto la película, pero es una orgía en toda regla, es una película pornográfica, y en ella hay una secuencia en la que aparece esta actriz teniendo relaciones sexuales con una persona negra, que además estaba pues pintada tribalmente, ¿no? Y todo esto justo 5 años, creo que fueron, 5 años después, es el momento en que aparece esta película, 5 años después de que la Corte Suprema norteamericana declarase inconstitucionales las leyes que prohibían el matrimonio interracial en el famoso caso Loving versus Virginia. O sea, evidentemente, también en este cine pornográfico de los años 60 había una vocación política, una vocación contracultural y de cuestionamiento, ¿no? No sé si molesta a alguien este tipo de escenas, pero bueno, lo que quería señalar es que si hemos visto hasta ahora que la pornografía o lo explícitamente sexual a través de los distintos canales con los que se ha manifestado o a través de los que se ha manifestado ha condicionado el tipo de pornografía existente, ¿no? En cada momento histórico, con la aparición de Internet se produce quizás el mayor revulsivo en cuanto a la forma de crear, difundir y consumir pornografía. Porque aunque
aunque estamos en el momento o en un momento en que el consumo de pornografía es mayor que nunca antes en la historia, han desaparecido todas las productoras de cine para adultos o de cine X. Las creaciones audiovisuales que circulan libremente por Internet en forma de tubes no son producto de productoras cinematográficas con actores cuyos derechos laborales estén reconocidos y protegidos y con salarios dignos para las personas que participan en ellos. Estos tubes de creación incluso casera pues circulan libremente y su producción pues no requiere de profesionalización alguna, puesto que muchas de estas creaciones pues se hacen en la propia casa por parte de personas que no son profesionales de la actuación ni nada de esto, ¿no? Internet supone un revulsivo, como digo, en la forma de hacer pornografía, en la forma de consumir pornografía y también en el tipo de pornografía que se crea. Estas creaciones audiovisuales están despojadas de cualquier, desde mi punto de vista, de cualquier carácter artístico, a diferencia del discurso sexual que a lo largo de la historia pues encontraba en el arte su principal instrumento de manifestación. Y además están desprovistas de cualquier carácter contracultural o político, porque más bien lo que vienen a hacer es potenciar las desigualdades de una sociedad patriarcal en la que vivimos. Por lo tanto, no hay nada de subversivo en ello, lo único que hace es reforzar el mainstream. Por eso llamamos también a este tipo de pornografía mainstream o de consumo mayoritario. Y además, las escenas, como luego veremos, que en ellas aparecen, pues son cada vez más hardcore, son cada vez más violentas contra, como siempre, la mujer, ¿no? Internet, además, convierte a la industria pornográfica en una industria internacional, mundial, que junto con la industria de las drogas y la industria de las armas, pues mueve más dinero en el mundo. Las empresas donde están los portales desde los que se difunden todo este tipo de creaciones audiovisuales, pues están ubicadas en paraísos fiscales muy opacos a los que difícilmente se puede o que es necesario para acceder a ellos pues realizar labores de investigación importantes, ¿no? Pornhub, que es esta que tenéis en pantalla, la página web más visitada actualmente, para que os hagáis una idea, fue creada en 2007 y en 2019 ya tenía 42 millones de visitas. Tuvo 42 millones de visitas en 2019. Es una industria millonaria, como digo, que reporta 97 billones de dólares al año. Podría decirse, por tanto, que Internet ha derrumbado los muros del Museo Secreto de Nápoles y ha convertido en el discurso sexual en aquello que los victorianos querían evitar, ¿no? Precisamente retirando del acceso al gran público todo aquello que tuviese, que fuese un material sexual. Y esta democratización, por así decirlo, si podemos emplear el término, o el acceso gratuito y fácil y anónimo a la pornografía ha hecho que esta pierda o que el discurso sexual pierda esa dimensión política. En cuanto a la regulación jurídica de la pornografía, ya en el siglo XX se crean conceptos jurídicos como el de moral pública o el de obscenidad. La obscenity en la Corte Suprema norteamericana es una categoría jurídico-constitucional que sirve para excluir del ámbito de protección de la libertad de expresión, que sería el derecho, o de la libertad de creación, sea artística o no, que sería un poco el derecho fundamental ejercido por el pornógrafo, por aquel que crea pornografía. Excluye, según la mayor parte de la doctrina estadounidense y de la jurisprudencia de la Corte Suprema norteamericana, excluye el discurso expresamente sexual por su carácter obsceno. Obsceno significa fuera de la escena pública, aquello que debe quedar fuera de la escena pública.
Entonces, pues aquí tenemos una imagen de los jueces, de los 9 jueces de la Corte Suprema, que como curiosidad diré que bueno, antes de decidir si una película X era o no pornográfica, la visionaban. Tenían una salita en la propia corte donde visionaban las películas antes de decidir si eran obscenas o no, y por lo tanto se podían prohibir. Y entonces uno de los jueces de la Corte Suprema, el juez Stewart creo que fue, cuando estaba visionándose la película Potter Stewart, Les Amants de Louis Malle, que no tiene nada de pornográfico porque lo máximo que se ve, si la han visto, son besos entre los protagonistas. Jean Mougot es ella y él, ya no recuerdo cuál. ¿Qué actores? Él dijo, eso es pornografía, cuando vio el beso, ¿no? Eso es la pornografía. No sabría cómo definirla, pero identificarla, la sé identificar cuando la veo. Esto para evidenciar que el concepto jurídico de obscenity y de lo que se consideraba pornográfico en ese momento, pues dependía de la subjetividad moral y de valores de los señores de la Corte Suprema. La Corte Suprema en ese momento, en esos años, acuñó una jurisprudencia en virtud de la cual se consideraban obscenos todos aquellos materiales que creasen o potenciasen un interés lascivo en quien consumiese el material expresamente sexual y además tuviese capacidad de ofender al código de valores hegemónico en ese momento, ¿no? Esta capacidad de ofender del mensaje está también presente en la jurisprudencia, no es algo estadounidense únicamente, en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este es uno de los cuadros que fueron censurados en Austria y después objeto de un pronunciamiento por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dijo que dio la razón a la condena que había impuesto el Tribunal austríaco por considerar que una serie de cuadros, entre ellos este que tienen en pantalla, podía ofender, ¿no?, a las personas de moral normal. Por lo tanto, vemos cómo cuando hablamos de discurso sexual, la capacidad de ofender por parte del discurso sexual sustituye al principio del daño, que es el principio que tradicionalmente y actualmente ha justificado la limitación de la libertad de expresión o la libertad de creación, cuando un discurso genera daño para otros bienes jurídicos o para terceros, ¿no? En el caso del discurso sexual es la capacidad de ofensa lo que justifica su limitación. Pero esto no es cosa del pasado. Aquí tenemos imágenes que han sido retiradas de Instagram por precisamente que sus normas de funcionamiento interno establecen o dan el derecho a los usuarios para denunciar, o les invita a denunciar todas aquellas imágenes de desnudos que puedan resultar para ellos ofensivas. Y se produce la gran paradoja de que, aquí tenéis el cartel de la última película de Almodóvar, Madres Paralelas, la Venus de Willerdorf, que es una escultura paleolítica. Claro, lo que hay detrás de Instagram son algoritmos ciegos que están configurados para detectar un pecho. Campañas de lactancia han sido suprimidas también precisamente a través del algoritmo ciego, ¿no? Imaginaos esta escultura paleolítica. Aquí tenéis el cuadro que está en el Museo d'Orsay de L'Origine du Monde, el origen del mundo, de Courbet, y es el cuadro al que se homenajea la portada de mi libro. Se da la paradoja, por tanto, de que el cuadro podemos verlo en el Museo d'Orsay de París, mientras que la portada de mi libro fue inmediatamente eliminada por los algoritmos de Instagram y también de Twitter cuando se dio publicidad al libro, porque supongo que en el caso de Twitter funciona distinto, hubieron denuncias por el carácter ofensivo de la imagen. Bueno, aquí hice algunas capturas de pantalla de cuando me cancelaron la portada, y aquí
se puede ver tu publicación infringe las normas comunitarias. Pasando ahora a el feminismo y la relación del feminismo con la pornografía y los distintos posicionamientos que existen al respecto. Es en los años 70 cuando la pornografía ya se ha convertido en un fenómeno de masas, no como con la llegada de Internet, pero bueno, a través del cine, la fotografía, etcétera, cuando el feminismo empieza a plantearse si la pornografía, como la prostitución, provoca daño a las mujeres, ¿no? En este momento se produce una escisión dentro del movimiento, ya en los años 70 en Norteamérica, dentro del movimiento feminista que estamos viviendo en estos momentos en España, ¿no? Una división radical cada vez más distante entre feministas abolicionistas y feministas pro-sex, pero no en relación solo con la pornografía, sino también con el tema de la prostitución, con el tema del sujeto del feminismo, el tema de la transexualidad, etc. El feminismo abolicionista de estos años, de los años 70, nace en Estados Unidos en el seno del movimiento del feminismo radical. Son autoras como Andrea Dworkin, Catherine McKinnon, Gloria Steinem o Rubin Morgan las que, agrupándose bajo la organización de Women Against Pornography, pues organizan no solo charlas en universidades, porque muchas de ellas eran profesoras de universidad, sino también asesoramiento jurídico, defensa jurídica, incluso algunas de las actrices que participaban en las películas pornográficas y sobre todo movilización social, ¿no? Muchos posicionamientos a través de manifestaciones o incluso actos de cancelación, cuando era el feminismo pro-sex el que se manifestaba o el que llevaba a la discusión pública el tema de la pornografía con posiciones distintas. Aquí tenemos las portadas de 3 libros importantes de la época escritos por intelectuales del feminismo abolicionista, que venían a defender principalmente, o la idea de la que parten es que el hombre es violento por naturaleza como violenta su sexualidad, porque en una sociedad patriarcal, desde niño, es educado, ¿no?, en la cosificación y la deshumanización de la mujer. Carol Pateman escribe El contrato sexual haciendo referencia a la idea del contrato social de Rousseau. Ella dice que existe un contrato sexual previo al contrato social, que es aquel que establece el dominio del hombre sobre la mujer y sobre su sexualidad, supeditando siempre a la mujer al placer del hombre, ¿no? Tesis muy similares son las que defiende Kathleen Barry en Female Sexual Slavery o Susan Brown Miller, que llegan a decir que ese dominio del hombre sobre la mujer encuentra en el coito su máxima expresión, puesto que el coito es un acto de conquista del cuerpo femenino por el hombre. Algunas de ellas llegan a decir incluso que en una sociedad patriarcal no hay consentimiento real y que todas las relaciones sexuales, heterosexuales entre hombre y mujer que tienen lugar en el marco de una sociedad patriarcal, pues en realidad no son queridas por la mujer, sino que el consentimiento es solo aparente o está viciado. Pero quizás las autoras que más insistieron en este asunto fueron Andrea Dworkin y Catherine McKinnon, 2 intelectuales norteamericanas que consideraban que defendían la tesis de que la pornografía produce daño a las mujeres, daño real. Dos tipos de daño, decía principalmente Catherine McKinnon. Catherine McKinnon es todavía profesora de universidad y además
fue abogada de la actriz protagonista de la película de Garganta Profunda, que, como sabéis, pues publicó un libro de memorias diciendo que todo lo que se veía en Garganta Profunda era una violación y que había sido objeto de múltiples agresiones por parte del director de la película y que además no había recibido prácticamente ni $1 por ella, ¿no? Estas autoras, como digo, defendían la existencia de dos tipos de daño, que la pornografía generaba dos tipos de daño sobre las mujeres. Uno sería el daño que provoca sobre las actrices, ¿no? Como el caso de Linda Lovelace, que es la aquí la tenéis, que es la actriz de Garganta Profunda. Y por otro lado, el daño que la pornografía produce a todas las mujeres, porque consideran Andrea Dworkin y Catherine MacKinnon que el consumo de pornografía por parte de los hombres genera o implica un incremento de la violencia contra las mujeres. Es decir, establecen un nexo entre el consumo de pornografía y la mayor violencia del hombre contra la mujer. Si bien las feministas abolicionistas se distanciaban de las posiciones más conservadoras que asociaban, que rechazaban la pornografía precisamente por cuestiones morales, ¿no? Por esa ofensa de la que hablaba anteriormente, las feministas abolicionistas la rechazaban por el daño que genera a la mujer, pero lo anecdótico es que acabaron juntándose precisamente porque tenían un mismo fin, ¿no? Que era la ilegalización de la pornografía. Y llegaron a redactar, de hecho, Andrea Dworkin y Catherine MacKinnon son las autoras. Ellas redactaron dos ordenanzas municipales en Minneapolis e Indianápolis, que eran dos ciudades conservadoras, ¿no? Fueron los órganos representativos de estas ciudades de mayoría conservadora los que aprobaron estas ordenanzas, que sin embargo después fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema norteamericana, precisamente por vulnerar la libertad de expresión. Pero lo que quiero evidenciar es esa unión antinatura, por así decirlo, entre feminismo y conservadurismo que se produjo en los años 70 en Estados Unidos y que quizás podríamos decir que se está produciendo también en el debate actual que existe en España, ¿no? En posiciones que incurren quizás en el puritanismo cuando defienden la abolición de la pornografía. En los años 80, sin embargo, y como reacción a esas posturas abolicionistas, otro sector del feminismo defiende una posición completamente distinta, es el llamado feminismo pro-sex, y aquí están autoras como Gail Rabin, Alice Ecknolls, Carol Vance, a las que se unieron las teóricas queer como Judith Butler, Osborne, June Fernández, etc. Para estas teóricas el problema no era la pornografía, sino que ellas decían, vamos a ver, si la pornografía es patriarcal, es desigual y es violenta contra la mujer, no tenemos que acabar con la pornografía, lo que tenemos que hacer es hacer una pornografía distinta, una pornografía donde el placer femenino esté representado, donde la mujer no aparezca siempre subordinada al placer masculino, donde la violencia no esté, donde las relaciones sean más horizontales, etc. Es Annie Spirkel, una actriz primero de la industria pornográfica y después una activista del feminismo pro-sex, en la que dice esta frase, ¿no? El problema no es el porno, hagamos mejor porno. Podríamos decir que el feminismo pro-sex entiende la sexualidad femenina y la sexualidad en general como no desde el peligro, ¿no? Sino desde el placer. Si las abolicionistas entienden la sexualidad como un riesgo, como un peligro, en tanto en cuanto vivimos en una sociedad patriarcal y además el hombre es violento por naturaleza y la mujer siempre está subordinada a su placer y por lo tanto puede ser objeto de daño, las feministas pro-sex entienden la sexualidad como un instrumento para la reafirmación y el empoderamiento, si podemos utilizar ese término,
que no me gusta demasiado, de las mujeres. Como inherente a o como consecuencia de estos planteamientos teóricos, pues se empieza a hacer un porno distinto. Aquí tenemos el libro que escribieron Tristan Taormino y toda una serie de personas que estaban en esta onda del feminismo prosex, y a la derecha está Erika Last, que es una directora de cine de pornografía alternativa, pornografía ética o pornografía alternativa, prefiere ella que utilizar. Ella es la que hace el prólogo de mi libro. Y bueno, Erika Last, como muchas otras, que son principalmente mujeres, pues están haciendo un porno distinto, lo que inicialmente se llamó porno feminista, pero que después, pues como digo, ha ido adoptando otro tipo de calificativos para huir un poco de la idea de que el porno hecho para la mujer tiene que ser un porno necesariamente relacionado con la sensibilidad, en fin, con rasgos asociados tradicionalmente a la mujer, con los que no necesariamente tiene que identificarse la mujer, ¿no? El porno feminista o porno alternativo, junto con el posporno, que es otro tipo de pornografía que ahora explicaré, aparecen, por lo tanto, como no solo alternativas, sino posicionamientos prácticos contrarios a la pornografía mainstream. Es decir, quien hace pornografía alternativa o posporno, lo que quiere hacer es acabar con el mensaje, precisamente con el mensaje de la pornografía mainstream. También es importante señalar que Erika Last, en una de las charlas que hicimos con ocasión de la presentación de mi libro, decía precisamente esto, que frente a esta pornografía de los pubs que circula libremente, anónimamente y gratuitamente en Internet, claro, tener una productora cinematográfica que garantiza el respeto a los derechos laborales de las personas que participan, su bienestar en los rodajes, etcétera, etcétera, cuesta dinero y, por lo tanto, este tipo de porno evidentemente no es gratuito y se puede encontrar en Internet, pero de pago, ¿no? Aquí os he mostrado, a la izquierda podemos ver la representación de Anne Spirkel, que es una performance que ella llevó a cabo en los años 90. Se llamaba Public Service Announcement y lo que pretendía, veis que el público pues tiene una linterna y puede ver dentro de su vagina. Lo que pretendía con este tipo de performance era pues reírse un poco del oscurantismo que siempre ha habido en torno a la genitalidad femenina. Este tipo de creaciones pornográficas que utilizan el videoarte, que utilizan la performance, que utilizan la fotografía, lo que tratan de hacer nuevamente es, como decía, criticar el discurso de la pornografía mainstream y dar cabida no solo al placer femenino, sino también a otras identidades sexuales más minoritarias. Decía que en los años 90, precisamente en el año 1990, Judith Butler escribe El género en disputa, dando el pistoletazo de salida a todo lo que serían las teorías queer, ¿no? Las teorías queer defienden que no existe un sujeto, que hay que abolir el género porque no existe binarismo de géneros, sino que existen múltiples géneros, en tanto en cuanto el género es una convención social generada a partir de la ritual repetición de convenciones sociales, ¿no? Entonces, ella dice, no hay binarismo, no hay binarismo de géneros, hay múltiples géneros y la identidad es algo performativo, es algo dinámico y, por lo tanto, tenemos que acabar con el género y
a su vez con la concepción esencialista de la mujer, que es la que está en el fondo de los discursos esencialistas, de la concepción esencialista de la mujer, que encontramos en teóricas tan relevantes como Emilia Valcárcel o Ana Bonnivel o Rosa de Cobo, que se posicionan abiertamente también en la abolición de la pornografía. Por último, esta es una imagen de posporno. Sí, antes de pasar a la infancia, deciros que creo que estas creaciones pospornográficas, así como el porno alternativo, recuperan esa dimensión política, puesto que están cuestionando pues, no solo las relaciones mainstream o convencionales, dando cabida a nuevas identidades sexuales, a nuevos géneros, etcétera, etcétera, sino que también al utilizar instrumentos artísticos como los que he mencionado, pues recuperan en cierto modo también esa dimensión artística presente en el discurso sexual a lo largo de la historia y que desaparece en la pornografía mainstream. Una de las preguntas que me hacía por contestar al feminismo y al posicionamiento del feminismo y como feminista debía hacerme era si efectivamente podemos entablar un nexo de causalidad entre consumo de pornografía e incremento de violencia hacia la mujer. Los juristas, las juristas necesitamos acudir a otras ciencias para poder verificar las hipótesis, ¿no? Y este nexo causal o ausencia del mismo solamente podía resolverse, por mi parte, en la investigación que he realizado en el libro, pues acudiendo a todos los estudios psicológicos, etcétera, que cayeron en mi mano, los máximos posibles y casi ninguno español, a partir del análisis de los cuales arrojan la conclusión, desde mi punto de vista, de que ese nexo causal no es posible establecerlo entre personas adultas, es decir, el consumo de pornografía por parte de personas adultas, aunque esta pornografía sea violenta, no tiene como correlato el incremento de las agresiones sexuales hacia la mujer o de la violencia hacia la mujer. Sin embargo, sí que creo que existe ese nexo causal y hay unanimidad en todos los estudios que he trabajado, que estudié en su momento, en el momento de la investigación, entre consumo de pornografía por parte de menores de edad o jóvenes y pues determinados daños que ahora mencionaré, ¿no? Aquí sí que hay unanimidad. Hemos de tener en cuenta que la juventud es el sector poblacional que más tiempo pasa en Internet y sabedora de esto, la industria pornográfica, esta industria multimillonaria pornográfica, pues utiliza instrumentos poco éticos para captar a este sector poblacional que sabe que es el sector poblacional que más fácilmente puede atraer. Entonces, los menores, incluso hay estudios que dicen, creo que antes de ayer salió un informe de la Unión Europea al que todavía no he tenido acceso, que cifra la edad de inicio en el consumo en 9 años, pero hay otros estudios de Save the Children, etcétera, que hablan también de esa edad, 9, 10, 11, en esa edad más o menos, cuando se produce el acceso a este tipo de materiales, muchas veces de manera incluso involuntaria, porque, como decía, la industria pornográfica pues utiliza instrumentos como las ventanas emergentes, los correos electrónicos no deseados. O sea, puede suceder que un menor se encuentre con un dispositivo, si tiene en sus manos un dispositivo móvil o de conexión a Internet, con este tipo de vídeos, incluso de manera involuntaria. Los daños a los que se alude en la mayor parte de los estudios e informes que he barajado son distorsión entre la realidad y ficción. Evidentemente, si antes no podíamos establecer el nexo causal entre personas adultas precisamente porque son adultas y
y presuponemos que poseen la madurez suficiente como para distinguir entre realidad y ficción y saber que la pornografía no es la realidad de las relaciones sexuales. En el caso de los jóvenes y de los menores, donde ese proceso, la formación de esa madurez, de ese desarrollo psicológico, volitivo, etcétera, está en proceso, es fácil pensar, ¿no?, que esa distinción no pueda necesariamente realizarse y que pues los jóvenes que acceden muchas veces como primer contacto con el sexo es este tipo de contenidos, pues puedan llegar a creer y a creer que eso es real y querer reproducir lo que ven en ellos, ¿no?, en sus relaciones sexuales. El consumo de pornografía además provoca otros daños como la desconexión moral y la falta de empatía, que está muy presente en estos vídeos, muchos de ellos violentos hacia la mujer. La erotización, por así decirlo, del sufrimiento de la mujer está muy presente en estos vídeos y por lo tanto está creando, puede crear o influir mucho en la creación del imaginario sexual de los más jóvenes. También el consumo de pornografía produce depresión, aislamiento social, hay casos de adicción incluso, pero quizás el efecto más grave que produce este consumo temprano de pornografía es el que puede existir si se demuestra la relación que parece que sí existe entre consumo de pornografía por parte de los más jóvenes e incremento de las agresiones, en este caso sí, sexuales de menores hacia menores, que como sabéis en los últimos años se ha disparado y que según el informe de la Fiscalía General del Estado se ha triplicado en los últimos 10 años. Evidentemente, además de otros motivos, el acceso a este tipo de pornografía digital con contenidos tan violentos está teniendo mucho que ver por todo lo que señalábamos antes, ¿no?, porque además no existe una educación afectivo-sexual en la escuela que contradiga o que neutralice este mensaje, ¿no?, que llega a través de la pornografía. ¿Cuáles son los instrumentos necesarios para luchar contra esta realidad por parte de los poderes públicos? Pues desde mi punto de vista dos. Uno es el que acabo de mencionar, la educación afectivo-sexual en la escuela de manera autónoma y no transversal como tradicionalmente no ha existido. La ley vigente de educación sí que prevé la existencia de la enseñanza afectivo-sexual, además con esa terminología, pero con carácter transversal y no de manera autónoma y no necesariamente, después creo que hay profesores en la sala, nos podrán comentar, si no me equivoco, creo que no necesariamente impartida por profesionales en la materia, no por sexólogos o profesionales en la materia. Creo que es necesaria una educación afectivo-sexual que no solo atienda a lo reproductivo ni a la prevención de enfermedades, sino que pues vincule emoción con sexualidad y que aborde los temas del consentimiento, del deseo, etcétera. Es a través o contrarrestando los discursos que vienen a través de la pornografía con otro tipo de discursos, cómo pueden neutralizarse todos estos efectos nocivos. Y la otra, lógicamente, es el control en el acceso inexistente a día de hoy, porque si uno entra en cualquier web pornográfica verá que solamente con clicar al aspa de ¿eres mayor de edad?, la pregunta de ¿eres mayor de edad?, clicas al aspa y entras, ¿no? Todo esto abre muchos problemas también, porque tecnológicamente es complicado hacerlo y porque hay derechos fundamentales también implicados en ello, como el tema de la protección de datos, ¿no? Los intentos que se han llevado a cabo, por ejemplo, de exigir una tarjeta bancaria, el número de una tarjeta bancaria para comprobar que efectivamente quien está entrando en una página web que es mayor de edad, que se hizo en Inglaterra, pues al final acabó siendo declinada por vulnerar la protección de datos. Y Francia ha adoptado un sistema que debía entrar en funcionamiento, en vigor, ahora en septiembre, a través del cual
se garantizaba la protección de la intimidad y de los datos de la persona que accede mediante un certificado digital, que no sé muy bien en términos tecnológicos cómo funciona, ¿no? Pero creo que es el primer país que está adoptando una medida de este tipo. Creo que el legislador español no debería quedarse atrás en intentar adoptar alguna medida efectiva que controle, que verifique efectivamente la edad en el acceso. Y por último, no aparece en mi libro, porque claro, antes les decía que cualquier novedad o descubrimiento humano provoca que la pornografía que se crea a partir del descubrimiento humano sea distinta. Lo veíamos con la fotografía, lo veíamos con el cine, lo hemos visto con Internet y ahora lo vemos con la inteligencia artificial. Y esto ha sido una cosa, ¿no? No sé, de meses. Ayer o antes de ayer creo que salía la noticia de las chicas en un colegio de Extremadura. Estamos en presencia de lo que se llaman deepfakes, que son las imágenes donde el rostro o el cuerpo de la persona no son reales, son creadas por algoritmos, son creadas por la inteligencia artificial, ¿no? Nuevamente aquí estamos, desde mi punto de vista, en un tipo, porque son las mujeres nuevamente las que son objeto de todo este tipo de creaciones, un nuevo tipo de violencia sexual contra la mujer, de violencia machista contra la mujer. Habrá que regularse en ese sentido porque estamos en presencia de vulneración de derechos tan importantes como la intimidad, seguramente creo la integridad, por supuesto la protección de datos de las mujeres, etcétera. Y nada más, sí, muchas gracias. Ahora, cualquier cosa que me queráis preguntar o comentar, pues quedo a vuestra disposición. Eso es, muchísimas gracias por la charla. Perdón, muchas gracias, profesora Valero. Y cualquier cuestión, cualquier apunte, algo que queráis comentar, ahora es el momento. Estaba por aquí el profesor que se ha acercado a mí antes de empezar. Quizás nos podrías comentar, porque tú impartes educación afectivo-sexual, ¿me has comentado? Bueno, antes de esto, sí que te iba a hacer una pregunta. Dedicación al área... Bueno, yo creo... ¿Me oyes bien? No. Yo sí. ¿Me oyes? Bueno. Sí. Aprovechando que eres, digamos, jurista, yo no entiendo por qué... Bueno, claro, supongo que será temas de derecho internacional, ¿no? Cómo tú te metes a un portal porno que está dividido en categorías y algunas de ellas o algunos portales es rape, ¿no? Es violación. Sí, sí, sí. Entonces, tú tecleas incest 3D en TAI, por ejemplo, y te encuentras con mucha facilidad. No estoy hablando de la Deep Web, estoy hablando de Google. Y te encuentras dibujos, ¿no? Se escudan en que son dibujos, que no son fotografías reales, que no son personajes reales. Y te encuentras escenas, cómics de incesto. Pero, es decir, hace 2 o 3 meses Google ha empezado con sus algoritmos a decir, esta página la prohibimos porque abuso de menores en algunos casos. Pero te encuentras historias reales y no estamos hablando... estamos hablando de dibujos de un padre con una niña de 6 años. O de una madre con un niño de 7 años. Y esto es muy fácil encontrarlo. Entonces, me resulta extraño que no haya, no sé, o sea, que jurídicamente cómo no se puede prohibir eso, porque, quiero decir que, no sé, el tema de la violación y tal sería delito, ¿no? Otras áreas del porno, pues mira, cada uno que tenga sus... Pero hay algunas en concreto que se me hace muy difícil entender por qué están permitidas a día de hoy. Yo creo que te contestas tú mismo cuando dices que son dibujos. Claro, es que... pero son dibujos, perdona, son dibujos en 3D, sí, pero hay veces súper reales. Hay veces que ni siquiera son dibujos, sino que son simulaciones de violación que parecen súper reales, está claro. El tema es que estamos en presencia también de un derecho, que es el derecho a la libertad de expresión, y que... pero como tú mismo has dicho, puede generar un daño
¿no? Bastante... Claro, en los menores. Desde mi punto de vista, el límite son los menores. Hay quien, los menores, los jóvenes, sí, los menores de edad. Hay quien defiende tesis distintas a las que yo veo parte de razón, ¿no? Pero por así decirte, la pregunta que debemos hacernos es el consumo de pornografía por adultos y para adultos, porque la pornografía no es para menores, como decía Erika Last, ni siquiera la pornografía ética es para menores, es un material para adultos. Tenemos que entender que cuando lo que estamos viendo es una ficción y no es una violación real, los adultos no tienen derecho, capacidad y madurez suficiente como para distinguir que eso es una ficción. Esto se planteó porque en un festival de cine, el de Sitges, hace unos años se retiró una película precisamente porque apareció una escena de incesto. Hay un documental en Netflix porque el problema desde mi punto de vista es que muchos de estos vídeos contienen violaciones reales. Y eso es un delito ya. Y esto llevó a que Pornhub precisamente tuviese que retirar pues, un porcentaje altísimo de vídeos porque efectivamente había violaciones reales grabadas que se subían a la página web, porque como se suben libremente por el usuario que se registra, etcétera, etcétera, se hizo una investigación periodística y después de los poderes públicos, ¿no? Y se vio que efectivamente, y se obligó a Pornhub a retirar todos esos vídeos donde habían... Y esto es perfectamente perseguible porque es un delito presente en el Código Penal. Otra cosa es, si tenemos que plantearnos, lo que tenemos que realmente plantearnos es si creaciones de ficción que transmiten un mensaje violento, desigual, que promociona la desigualdad, que promociona la violencia contra la mujer, etcétera, tiene que ser censurado, tiene que ser prohibido. Y por tanto, si es prohibido por los poderes públicos, censurado. Yo a eso no tengo una respuesta afirmativa. Mi tesis no sería, defiendo lo contrario. Creo precisamente que lo que nos distingue de los jóvenes y de los menores de edad es la capacidad para distinguir. No nos tratemos como menores de edad, ¿no? A nosotros mismos. Y de todas maneras, bueno, si has estudiado un poco el mercado, que no lo sé, mi pregunta sería, bueno, también entra dentro de la libertad de expresión, ¿no? Pero yo hice como un pequeño estudio, ¿no? Y estadísticamente... Es decir, para cuando tú te encuentras alguna página tipo Erika Last o 21 Naturas o XArt, donde, donde se cuida la imagen, se cuida la igualdad, digamos, ¿no? Las relaciones entre iguales, etcétera, dentro de que sean muy explícitas, pero por cada una de esas páginas, HD Porn, te encuentras, no sé, 70 donde hay dominación, humillación. Así es. Pero a diferencia de la prohibición, yo creo que precisamente la respuesta... Yo no estoy de acuerdo en la prohibición, además me parece una tontería. La respuesta debe ser contrarrestar ese discurso con un discurso distinto. Y hablando con Erika, en alguna ocasión me ha dicho, ojo, que si se aprueba una ley que prohíba la pornografía, difícilmente van a poder perseguir a esas empresas opacas que distribuyen por Internet. A quien nos van a cerrar es a nosotros, que tenemos productoras, que hacemos creaciones que no vulneran derechos, que garantizamos los derechos laborales de nuestros performers, etcétera, etcétera. O sea, una ley en España que prohíba la pornografía, lo que va a hacer es que Erika Last cierre su productora de cine para adultos. No va a acabar con Pornhub. Sí, adelante. Espera un momento, te van a dar el micrófono, perdona, que es que si no, no se graba. Pero en cualquier caso, y antes de que tome usted la palabra, me apetecía escuchar tu experiencia como profesor de educación afectivo-sexual. Si te parece bien. Yo soy profesor de economía. Pero das. Si nos toca... Eso corrobora lo que yo decía, claro. Ya que sean voluntarios,
veces, bueno, te invitan a, ¿no? Pero bueno, a ver, mi experiencia es que la mayoría del profesorado tiene poca experiencia, que mucho profesorado desconoce muchos aspectos. Por ejemplo, en el caso, a mí me interesa mucho la pornografía, sobre todo desde el tema de la manada, etcétera, ¿no? Siempre me ha interesado mucho, o sea, he investigado mucho, y lo que veo es que mucha gente no está formada en pornografía, con lo cual es muy complicado que tú a personas de primero de la ESO o de cuarto de la ESO o incluso de bachiller, que parece que saben mucho y a veces no saben tanto, es complicado hacerles llegar el mensaje, porque primero tienes que empatizar, y luego es un tema, bueno, que de todos he sabido que es muy complicado que lo hablen con los padres, muy complicado. Pero a veces también es complicado que lo hablen con el profesorado si no bajas al barro o no viene en cierta cercanía, ¿no? Entonces eso, lo primero que veo es poca experiencia o poca preparación de bastante profesorado, ¿no? Y luego a veces lo que veo también de las personas que vienen, porque lo vienen a Navarra, también se gasta dinero en personas especializadas pero a veces yo cuando asisto a sus talleres, bueno, a veces los veo excesivamente academicistas, o quizá por no bajarse al detalle o al barro, ¿no? Es decir, o sea, claro, son menores, igual no puedes poner una imagen para que entiendas, porque hay gente que se puede ofender, y yo lo entiendo, ¿no? Que pueda decir un padre, es que habéis puesto una diapositiva donde estaban no sé qué, ¿no? Entonces, veo que eso también lastra un poco el llegar al alumnado para ser mucho más claro y hacer el discurso que dices tú. Es decir, el poner ejemplos y decir, mira, vais a ver esto. Bueno, voy a contar una anécdota, ¿no? A mí una alumna me preguntó, oye, ¿es normal que te escupan en la cara? ¿Es normal que te escupan en la cara? Claro, la contestación es, no es normal. Pero si algún amigo tuyo ha visto eso con 13 años, con 14, con 15, con 10, y lo ha normalizado, y encima ve que son caras de placer, que son fingidas, obviamente, porque es una película, bueno, pues lo que te va a hacer es escupir en la cara. Entonces, si no bajas al barro y hablas de esos detalles, veo que es difícil contrarrestar todo lo que ven. Porque además tú puedes estar 1 hora a la semana y, como tú bien dices, ellos están consumiendo Internet. Y lo que he descubierto es que, digamos, el público femenino del porno entra un poquito más tarde y entran a través de lo que le enseñan al principio. Luego ya se hacen independientes y ven lo que les gusta. Pero entran a través del público masculino. Y como el público masculino ve lo que ve, pues el alumnado femenino interioriza que eso es lo normal. Claro, si no le cuentan nada en casa, si nadie le cuenta nada más que su amigo y le enseña eso, dice, pues si me tienen que agarrar del pelo, que es lo que dices tú, cuando tienes 30 años, me da igual que te agarren del pelo, que te disfraces de Caperucita. La gente ya es madura, ¿no? Pero con esa edad normalizan ese tipo de cosas, y además, si no las hacen, están en la edad de voy a perder a mí porque lo va a hacer con ese tipo de... Entonces, queda mucho camino por recorrer en el tema de la formación y en el tema de que cambien un poco también las charlas, te diría que incluso de la gente profesional. Pero bueno, es mi opinión personal, es muy personal. No, pero por el mero hecho de que seas profesor de economía que imparte educación afectivo-sexual, pues ya evidencia, ¿no?, lo que estábamos comentando. Gracias. Bueno, yo después de lo que he escuchado al compañero profesor, un poco más voy a decir, evidentemente. A mí me parece que la educación afectivo-sexual, que por supuesto no existe, gracias, no existe, yo creo que no existe en general en las aulas, en los colegios, empieza pues por eso, por la afectividad, por educar la afectividad, explicar a los chicos, a las chicas, con imágenes o sin imágenes,
todo lo que supone el tema de la afectividad humana y de la sexualidad humana que contiene la afectividad, o sea, que no son temas separados, sino que están contenidos unos en otros. A mí me parece importantísimo dotar al profesorado de los medios necesarios, suficientes, para poder impartir en sus clases, ya sea un profesional dedicado exclusivamente, autónomamente, al tema de la educación afectivo-sexual en las aulas, o como este profesor que tenemos aquí ahora, que siendo profesor de economía, él también imparte este tipo de temas. Bueno, me parece que todo el trabajo institucional está en ese sentido por hacer, con una enorme oposición en una sociedad que está absolutamente dividida en temas morales o de valores, me da igual. Con lo cual, el avance en ese campo me parece muy complicado. Muy complicado no porque no sea necesario y, opino, realizable, sino por la frontal oposición que existen en los partidos políticos, que la política es la que al final, o al principio me da igual, es la que tiene muchas cosas que decir, en muchos sentidos y en este desde luego. Eso por una parte. Yo desde luego soy una de las personas que siempre he dicho que el tema de la educación en ese sentido es absolutamente necesaria e imprescindible. Pero por otra parte está también el tema del que nos has estado hablando hoy. Me parece que ha sido muy ilustrativo toda la historia de la pornografía. Yo te lo agradezco porque, claro, no son temas, por lo menos en mi caso, que se divulgan o que yo he tenido acceso de una manera voluntaria a la historia de la pornografía. Simplemente me he dedicado a otros temas, con lo cual estoy agradecida por la información que nos has presentado, además tan clara. Pero cuando ya estamos hablando de situaciones concretas, de cosas que nos están pasando, que a la ciudadanía, padres, madres, abuelos o simplemente ciudadanos responsables de lo que está pasando, nos está preocupando muchísimo, he llegado a la conclusión, escuchando lo que escuchaba y siéndote una persona jurista, he llegado a la conclusión de que esto es como poner puertas al campo, por decirlo de una manera gráfica. Quiero decir que, claro, hay todo un proceso probablemente jurídico de discernimiento, de limitación por edades, de limitación por abusos, de limitación de muchas cosas y, por supuesto, de ofensa a las mujeres, que somos, yo creo, que la diana de muchas de las cosas que en pornografía se están produciendo. Y a mí me parece muy preocupante, pero no a mí. Es que es muy preocupante. Los datos que han aparecido en la prensa estos días, que luego los he reproducido en pantalla, me parecen, bueno, y la verdad es que salgo con la impresión de que es un gran problema al que no se dan respuestas. Y tengo la impresión, y no me gusta ser pesimista, pero lo estoy siendo en este momento, de que tal y como está la industria, es decir, el dinero, el negocio que sale de este tema y que no se le pone límites porque probablemente ni siquiera, a lo mejor, no lo sé, yo de informática sé lo justo, a lo mejor resulta que tampoco se pueden poner límites en el manejo de las herramientas para que estas cosas se visualicen de una manera tan fácil, tan accesible. Pues si eso no puede ser, si no se puede crear algo diferente, que ponga limitaciones importantes, no la eliminación de la pornografía, que me parece que eso es una pretensión absurda, de verdad, sino al abuso del que estamos hablando, del que has hablado tú. Si eso no puede ser, ¿a qué estamos abocados? ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos va a pasar a las mujeres, a las niñas, que ahora son niñas pero van a ser mujeres? Es decir, me parece un tema social muy preocupante que requiere respuestas para que por lo menos la ciudadanía, yo entre la ciudadanía, tengamos alguna esperanza en este tema. Me siento que me he extendido mucho. No, está Perdón. perfecto. Muchas gracias. Gracias. Sí, yo lo que mencionaba usted al principio, ¿no? La dificultad que tiene la enseñanza sexual es principalmente aquella que ha tenido pues, cualquier intento, por ejemplo, de introducir una asignatura sobre educación para la ciudadanía. Hay un sector de la población, sector político, un sector de padres y madres que entienden que todo lo que tiene que ver con
con el sexo, ¿no? Si es impartido en las escuelas, pues es adoctrinamiento estatal, y que consideran que pues es derecho de los padres educar a sus hijos según sus convicciones religiosas, morales, etcétera, ¿no? Entonces, pues unos por otros se queda la casa sin barrer, porque realmente los tipos de padres, yo creo que ese sector, ¿no?, de padres y madres, sector social o sector ideológico y político que dice que es una cuestión, pues luego precisamente son los que menos hablan de sexo en casa, ¿no? Entonces, bueno, pues una cosa, porque en ningún ámbito, porque en casa no se habla o porque en la escuela no se imparte por estos motivos, o si se imparte mal, y se imparte con poca profesionalidad, y se imparte siempre con el miedo a que un padre denuncie que eso no lo quiere para su hijo, pues nos quedamos con la realidad que tenemos, ¿no? Que es que efectivamente la única educación o deseducar sería más adecuado, que tienen los niños y los jóvenes actualmente en el sexo y viene de la mano de la pornografía y de este tipo de pornografía, no de una pornografía que hable de la sexualidad de manera, ¿no?, pues como parte de la humanidad, del ser humano, sino con una pornografía desigual que potencia la violencia contra la mujer. Yo quería añadir un aspecto que me parece, aquí no es verdad que lo de la educación afectivo-sexual es difícil, ¿no? En educación yo creo que en muchos sitios se hacen intentos, ¿no? Yo, bueno, cuando he sido profesora lo he hecho, podría contar anécdotas divertidas, ¿no? De estas que cuando ya los críos de 10 y 11 años te empiezan a preguntar cosas que no tienes así mucha idea y tal, y les preguntas, oye, bonitos, ¿dónde buscáis esto vosotros, no? En los anuncios de putas en los periódicos, por ejemplo, ¿no? Quiero decir, pero bueno, al margen de eso, lo que yo quería decir es que a mí me parece que se trata el sexo como algo que fuera aparte, ¿no? Como un aspecto diferente del de ser persona, y yo creo que lo que hay que educar realmente a las generaciones es más que nada, primero en que tengan criterio y sean capaces de decidir. A mí eso me parece una parte fundamental de esa educación, no solamente el sexo. Es decir, porque además del sexo hay muchos otros tipos de adicciones, ¿no? Y tú tienes que tener un criterio como persona por dónde quieres andar por la vida. Entonces creo que forma parte de una educación bastante más global. Es mi opinión, ¿eh? Claro, es que la sexualidad es una de las dimensiones más importantes del ser humano. Si la relegamos a aquello, a la fuera de escena, aquello que no se debe hablar en público, pues... Y ahí tiene también mucho que ver, por ejemplo, todo el tema del consentimiento, lo que mencionabas antes, ¿no? En por qué las chicas preguntan esto es normal o no es normal, o confiesan que a veces tienen sexo violento con sus compañeros, porque precisamente creen que es lo normal porque viene de ahí. Entonces, ¿hasta qué punto ese tipo de relación sexual es consentida? No, es realmente el problema es importante, sí. Bien, estoy muy de acuerdo con las intervenciones que ha habido hasta ahora, pero yo quería darle otro aspecto a esto. A mí me extraña muchísimo, o sea, no entiendo cómo los padres se reservan la educación afectiva sexual, los que no quieren que se la den profesionales en el mundo de la enseñanza, por ejemplo, porque yo creo que muchos de ellos piensan ya se la daré yo, pero es que no se dan cuenta que cuando consideran que su hijo puede recibir esa educación ya la han recibido a través de la pornografía. Y no solamente eso, es que la educación afectiva sexual y la educación que se les puede dar y la información que se les puede dar a los niños ya que empiezan a tener 12, 13 años, 11 años, en cuanto a la autodefensa, por ejemplo, para ver cuando hay síntomas de que un adulto quiere practicar pederastia con ellos, a cómo se puede defender una chica cuando en su cuadrilla alguien le hace algo que no le gusta. Simplemente es que también decirles, es que tú no tienes que hacer por qué hacer nada que no te guste.
¿eh? Entonces me parece que esos aspectos, por ejemplo, de lo que sería la educación afectivo-sexual también serían interesantes, ¿eh? Sí, sin duda. También una de las cuestiones desde mi punto de vista más compleja es la erotización de la violencia. Claro, si lo que consumes es violencia, al final lo que funciona es violencia. Muchas veces eso genera también un vacío en relaciones sexuales más naturales, menos, ¿no? que reproduzcan menos estereotipos pornográficos, que esto también es un problema, también sucede. ¿Alguna intervención más? Yo quería preguntar, ciñéndome a la cuestión específica de la pornografía. Yo leí tu libro hace un año, no sé cuándo te invitamos por primera vez, que no pudiste venir, y a lo mejor lo dices y no me acuerdo, pero se dice muchas veces que yo he leído alguna vez que las actrices porno después tienen, bueno, la gente que trabaja en la industria del porno tienen, estadísticamente, caen más en depresión o en este tipo de cosas. ¿Eso has manejado algún estudio? ¿Es cierto o es leyenda urbana? ¿O no te has ocupado de eso en el libro? Sinceramente no me he ocupado, pero claro, es que cuando hablamos de actrices pornográficas o que participan en la industria del porno, ahora mismo ya eso no existe. No existe. Lo que sí que os recomiendo es que veáis, si tenéis la plataforma Filmin, un documental que se llama Pornocracy, que hace una directora que fue lo hace una actriz que fue actriz de la industria pornográfica mainstream, y muestra cómo estas creaciones que circulan en las páginas web de internet ahora mismo provienen principalmente de dos países, uno es Rumanía y otro es Colombia. Y te muestra en Rumanía cómo las actrices que participan en el rodaje de estos vídeos viven, a mí me recordaba un poco a la serie esta del cuento de la criada, ¿no? Viven en un edificio del que no pueden salir, las recoge un taxi a las 10 de la mañana, están sometidas a un régimen de comidas muy estricto para mantener la figura, etcétera, etcétera. La recoge un taxi por la mañana a las 10 y la devuelve a las 10 de la noche y pasan 12 horas en plató rodando escenas cada vez más violentas. De hecho, una de las secuencias del documental aparece una de las actrices cuando llega al plató y se encuentra con el que va a ser su compañero de rodaje, el hombre que va a participar y lo primero que le pregunta es, bueno, y entonces tú, ¿por cuántos agujeros lo has hecho hasta ahora? O sea, la multipenetración por todos los agujeros es algo realmente, con el daño físico que esto implica y las secuelas que luego tiene cuando vuelven a su casa, realmente es algo espeluznante, porque como cada vez es más violenta, cada vez se demanda más violencia y entonces ya son prácticas imposibles. O sea, ya se está llegando a unos niveles de exigencia porque lo que decía con anterioridad, excitas y cada vez lo que te excita es más violento, pues cada vez quieres más violencia. Las relaciones sexuales reales resultan llanas, resultan inapetentes precisamente porque carecen de toda esa dosis, ¿no?, de violencia y adrenalina que aparece en los vídeos. Entonces, que efectivamente haya este tipo de problemas para las actrices que participan en estas creaciones audiovisuales, vamos, no lo he estudiado, pero diría por sentido común que sin duda. Ya lo ha respondido bastante bien, sí, el panorama. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues si os parece lo dejamos aquí y dentro de un mes os llegará la información de la siguiente charla, que viene Azahara Palomeque, una autora, una ensayista muy original, que ha escrito un libro, Vivir peor que nuestros padres, perdón, en relación a toda esta cuestión de si vamos a mejor o a peor. Y, en fin, nos mandaremos la información. Muchísimas gracias, Ana. Gracias.